El único que puede perdonar pecados es el Señor, nadie más. El único que puede limpiarnos y librarnos de la esclavitud del pecado es el Señor, nadie más. Y el que hace milagros y maravillas es el Señor. El que restaura vidas, el que restaura matrimonios, restaura familias, restaura relaciones interpersonales de padres con hijos, es el Señor. Él hace la obra. ¿Sabes por qué? Porque Él vive. Porque Él vive. Porque Él vive. Él vive. En Jerusalén ya no hay más templo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nosotros pasamos a ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la obra gloriosa de Cristo Jesús. Tú puedes decir hoy que Él es tu Salvador porque le reconociste, porque crees que Él murió por ti, porque crees que Él resucitó por ti, porque crees que Él vive eternamente, porque crees que Él va a volver a buscar a tu iglesia. ¿Puedes decirlo verdaderamente? Pero luego, cuando pasa este día, vuelven a una vida totalmente apartada y alejada de Dios. No han tenido un encuentro, no han conocido al Cristo vivo, al Cristo que ha resucitado una vez y por siempre. No lo han conocido. Y si esa es tu condición, lo que tienes que hacer hoy es venir al Señor y decirle: Señor, ahora entiendo todo lo que hiciste por mí. Dios prometió un redentor, el redentor vino. Y Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y Él dijo que iba a volver, y yo sé que Él va a volver. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesús te cambia la vida cuando menos lo imaginas. Trae luz a tus heridas, Él restaura tus días. Jesús te cambia la vida, nueva fuerza, nueva salida. Abre hoy tu corazón y recibe su amor. A partir de este momento, nos preparamos para compartir la palabra de Dios, transmitida en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Estamos en un tiempo donde mucha gente hoy celebra la resurrección de Cristo. Pero lamentablemente muchos estuvieron tristes durante 2 días, porque ellos tienen una conmemoración de que Cristo murió un día viernes, y entonces ya ahí entra la tristeza por la muerte del Señor. Y el sábado Él murió, Él fue sepultado y allí quedó en aquella tumba, y entonces el día de la resurrección es el domingo, por eso se lo llama el domingo de resurrección. Y yo posteé en las redes sociales un mensaje, y ese mensaje decía: Jesús resucitó una vez y para siempre. Y no lo puse hoy, lo puse el viernes, para que entiendan que Jesús resucitó una vez y para siempre. Aleluya. Él vive y Él vive para siempre. Entonces, felices Pascuas. Jesús resucitó, Él vive para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Él no muere y resucita cada año. Él ya murió una vez, Él resucitó y resucitó por siempre. Y en esa resurrección, Él nos trajo a la vida eterna juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tome su Biblia y ábrala en 1 de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer allí versículos 3 al 6. Esta palabra que las escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, para que tengamos precisamente muy en cuenta la obra redentora de Cristo Jesús. Y por Él estamos aquí en esta mañana. Por Él estamos reunidos aquí.
Si no fuera por Él, quién sabe dónde estaríamos. Yo personalmente, quién sabe si estaría en esta tierra. Él me guardó tantas veces de accidentes, de peligros. Él, como la canción que recién les canté al Señor, Él me resucitó, Él me dio vida nueva, Él me sanó, Él me curó del cáncer y hoy puedo cantar y alabar el nombre del Señor por la obra que Él hizo en mi vida. Toda la gloria y la honra es para Él. Y el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Amén. Pueden ocupar sus asientos quienes están aquí. El apóstol Pablo es bien detallista en este mensaje que le está entregando a la iglesia de Corintios. Y en este capítulo que tenemos nosotros como el capítulo 15, en el versículo 3, él habla de la obra redentora de Cristo, que es una obra completa. No es que Cristo vino, Él se hizo carne, Él vino y habitó entre nosotros, Él tuvo un ministerio específico durante alrededor de 3 años, Él preparó discípulos que luego tendrían que continuar con la labor de predicar el evangelio y enseñar todo lo que Él nos ha enseñado. No solamente eso, sino que Él vino con un propósito, traer liberación a la creación de Dios, al ser humano que estaba oprimido y estaba esclavizado del pecado, de la maldad. Hoy en día muchos dicen, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Eso es precisamente porque Dios no está en el corazón de esas personas que obran maldad. ¿Por qué hay guerra? Por lo que hay en el corazón de los hombres hay guerra. No es Dios el que las provoca, es el hombre sin Dios precisamente. Y Él vino y trajo el mensaje, dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he creído y tengo la vida eterna que el Señor me ha dado. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Aleluya, amén. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor vino para ofrecerse como sacrificio perfecto, porque en Él no se halló pecado, Él no pecó, Él predicó, Él enseñó la palabra, Él era la palabra viviente, Él trajo el mensaje de amor del Padre, Él nos relacionó con el Padre, esa relación que estaba interrumpida por el pecado, y Él reconstruyó aquello, y a través de Él tenemos comunión con Dios el Padre, y podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Soy un hijo, y yo hablo con Dios, el creador de todas las cosas, como mi Padre. Y eso es por los méritos de Cristo. Pero Él también subió a aquella cruz. Pero antes de subir a aquella cruz, Él padeció maltrato, injurias, burlas, golpes. Su cuerpo quedó herido. Mire que el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 5 nos resume de esta manera, hablando de el Mesías que iba a venir. Isaías vivió muchos años, cientos de años antes que Cristo, pero el Señor le reveló la venida del Señor. Y dice así Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Jesucristo no fue herido porque Él lo merecía. Él fue herido porque ocupó el lugar que tú y yo teníamos que ocupar como pecadores, rebeldes ante Dios, dándole la espalda a Dios, no siguiendo la voluntad perfecta del Padre. En esa rebeldía estábamos perdidos. Pero dice la Escritura, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cuántos vieron la película que hizo este director tan famoso, Mel Gibson? ¿La vieron? Es tremendo, ¿verdad? Yo creo que de todas las películas, porque durante el transcurso de los años, de hace muchos años, se vienen haciendo películas sobre Jesús, la vida de Jesús, ¿no?
Y cuando llega el momento de la crucifixión, bueno, los azotes, el maltrato, pero yo creo que esta película mostró más cerca la realidad de lo que padeció el Señor. Su cuerpo fue desfigurado, su rostro fue desfigurado, una corona de espinas sobre su cabeza. Los látigos romanos que tenían eran varias tiras con piedras de puntas, con pedazos de hueso de puntas y con piedras en los extremos de esas correas que cuando golpeaban se metían en la carne, y al tirar el soldado romano para tomar nuevamente impulso, rasgaba la carne y eso quedaba destruido, ese cuerpo, molido por nuestros pecados. Tener que cargar aquella cruz tan pesada que no era de él. ¿Sabes de quién era esa cruz? Esa cruz era mía, era tuya. Él cargó una cruz que no le pertenecía a él, pero él lo hizo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Si hoy tenemos paz, es porque él soportó el castigo que nosotros merecíamos para que hoy pudiéramos tener paz. Y el amor del Señor tan grande que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. La paz del Señor no es la paz del mundo, que hoy la firman con la mano y después están borrando esos tratados de paz que no tienen solidez. La paz de Cristo es la paz verdadera. Es una paz que inunda todo nuestro ser y que aún en medio de las adversidades más terribles nos permite estar tranquilos porque descansamos en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. El salmista escribió: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, vamos a confiar en el Señor. No hemos de temer, porque estamos sostenidos de la mano del Todopoderoso, del poderoso Dios de Israel. Él nos sostiene. Aleluya, gloria a Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Oh, qué precioso. Hay sanidad en la obra redentora de Cristo. Hay salvación en la obra redentora de Cristo. Hay liberación en la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo es una obra completa, no a medias. Y Él llevó y cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Y recuerdo el relato bíblico de los evangelios. Había 3 cruces en ese monte. Él estaba en la del medio, padeciendo por todos nuestros pecados. De un lado había un ladrón y del otro lado había otro ladrón, también delincuentes. Había uno y otro lado. La cruz era el castigo más terrible, más bajo que se le podía dar a una persona. El pueblo gritó: crucifíquenle. El representante del imperio romano que estaba allí, Pilato, no tuvo remedio y tuvo que llevarlo a la cruz. Allí estaba Jesús. Y uno de los ladrones se burlaba de él: si eres hijo de Dios, bueno, sácanos de acá. Y el otro le dijo: pero no te da vergüenza. Nosotros estamos acá porque lo merecemos. Pero este justo, ¿qué mal hizo? Estaba predicando en la cruz, pero ahora le habla al Señor con ese cuerpo destruido y molido por nuestros pecados, con esas llagas abiertas por los látigos, los latigazos romanos, con sus manos perforadas por clavos, con sus pies perforados por clavos, con su rostro desfigurado y sangrante por una corona de espinas que había en su cabeza. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ya en los últimos minutos de vida que le quedaban, Él le dijo: de cierto te digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso.
Aleluya. Yo imagino esa escena y me conmueve. Un pecador, alguien que no pudo ni siquiera bautizarse, alguien que no pudo asistir a los cultos de oración, alguien que no pudo predicar el evangelio a la gente, a sus familiares, a sus amigos, porque su vida estaba terminando. Ese día él tenía que morir, no podía quedar nadie en la cruz con vida, porque la cruz era una tortura. Se los colocaba en esa condición y a veces duraban días sufriendo, días. Era un martirio aquello, días sufriendo. Pero ese día era una fiesta, era la fiesta de Pascua. El cordero tenía que ser sacrificado como todos los años para celebrar la Pascua, la liberación de la esclavitud de Egipto. Pero ese día había una liberación mucho mayor que se estaba dando a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que estaba siendo sacrificado por todos nosotros. Y ese hombre se arrepintió y le dijo: Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: vas a estar conmigo en el paraíso. Pero no hay que esperar al último momento, No tiene que, bueno, a último momento, porque no sabemos cuándo será el día que tengamos que partir de esta tierra. Yo estoy aquí porque soy un milagro de Dios, pero yo ya pensaba que iba a ver cara a cara a mi Señor. Era una de las canciones que yo cantaba en aquel tiempo, ¿no es cierto? Cara a cara. Pero aquí nos queda bien claro lo que el apóstol Pablo dice. El Señor murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día. Ahí se completó la obra redentora. Porque Cristo no quedó en un sepulcro. Cristo no quedó en aquella tumba fría y abandonada allí. Cristo resucitó de los muertos. Él venció a la muerte y Él venció por nosotros para que tengamos vida eterna en Él. La muerte no puede con los hijos de Dios. Es un paso a la gloria, a la eternidad y a estar cara a cara con nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios. La resurrección. Algunos dicen, pero ¿y qué pruebas hay de la resurrección? Oh, muchas pruebas, muchas. Las puedes encontrar en los relatos bíblicos, pero mira qué interesante. Cuando repasas la historia bíblica, lo que los evangelios cuentan y van contando sobre la resurrección, los primeros que dieron testimonio de la resurrección fueron los soldados romanos, los soldados que habían sido colocados allí para cuidar que nadie se llevara el cuerpo del Señor, porque Él había dicho que iba a resucitar al tercer día. No lo creemos, pero por las dudas, para que no venga alguien y robe el cuerpo y después digan que Jesús resucitó. Oh, sí. Está como la muralla con la puerta dorada. Allí en Jerusalén están las murallas y una puerta se llama la puerta dorada. Por allí entró el Señor Jesucristo y allí va a volver el Mesías, va a volver a entrar a Jerusalén por esa puerta dorada. Y los musulmanes conocen esta historia. ¿Y sabe qué hicieron? La sellaron totalmente. La cerraron. Está sellada, es una puerta que se ve el marco desde el Monte de los Olivos. Usted lo puede ver, el Señor va a descender, el Mesías desciende al Monte de los Olivos y va a Jerusalén y tiene que entrar por esa puerta. Pues los musulmanes no creen en el Mesías judío, pero por las dudas cerraron la puerta. Pero no solo eso, pusieron un cementerio adelante. ¿Por qué? Porque ningún sacerdote puede pasar por un cementerio según la ley de Moisés. ¿Sabía usted eso? Un sacerdote no podía ir a un velorio, un entierro, tenía que tener contacto con un muerto porque era cosa impura, no se podía contaminar. Entonces dice, bueno, no creemos en el Mesías, pero vamos a cerrar la puerta por las dudas y vamos a poner un cementerio adelante porque si viene no va a pasar por ahí. Nada de eso va a impedir la venida del Señor nuevamente. Él vive y Él vuelve, Él prometió volver. Aleluya. Y Él va a entrar por ahí. No sé cómo lo va a hacer. Va a tirar la puerta, va a haber un terremoto. No sé cómo lo va a hacer, pero Él va a entrar por esa puerta. Amén. Gloria a Dios. Fíjese usted que los guardias de la tumba
cuando se encontraron que el Señor no estaba, porque hubo un gran terremoto, dicen los evangelios, léalo luego en su casa, no tenemos tiempo para leer todo, pero léalo en su casa, cuando hubo un gran terremoto y la piedra fue removida y ellos quedaron como adormecidos, se asustaron tanto que quedaron como desmayados y después vieron que el cuerpo no estaba y fueron corriendo a avisarle a los sacerdotes, el cuerpo no está. Resucitó. No, no digan eso. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vayan y si el gobernador les pregunta, nosotros vamos a hablar por ustedes. Le dieron plata. Plata, la coima no es una novedad de ahora, ¿eh? Le dieron dinero para que ellos no dijeran que Jesús no estaba en la tumba. Empecemos por ahí. Los primeros que dieron testimonio de la resurrección de Cristo fueron los mismos soldados que tenían que cuidarlo y fueron testigos de que aquel gran terremoto abrió esa piedra que nadie podía abrir porque tenía un sello aparte y era enorme. Y entonces Jesús allí. Los primeros. Después, ¿qué sucede? Las mujeres van temprano para ungir el cuerpo del Señor, como era de costumbre, con perfumes. Y ellas iban pensando, ¿quién nos va a abrir la puerta? ¿Quién nos va a abrir la puerta? Y usted puede leer en el Evangelio de Lucas que allí está aquella conversación del ángel donde les dice, mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellos pensaban, ¿quién nos va a correr la piedra? Pensaban ellas. Pero cuando llegaron allí se dieron cuenta que la piedra estaba removida. Y allí el ángel les dijo, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Allí el ángel estaba testificando, Jesús no estaba muerto, Jesús vivía, Él no estaba allí dentro de la tumba. La tumba no podía retener al Señor. La piedra se corrió, salió de allí. Las mujeres dieron testimonio de esto. Corrieron para hablar con los apóstoles y decirles. Pero resulta que antes de llegar, tuvieron un encuentro personal con el mismo Señor Jesús. Su cuerpo glorificado. Pero el Señor, ellos no la reconocieron y pensaron que era el que cuidaba el huerto, porque la tumba estaba en un jardín. Y dijeron, si los llevaste, ¿dónde lo pusiste? Y el Señor le dijo, soy yo, María. Y ella cayó postrada a sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Ella fue corriendo a avisar a los discípulos y ellos no lo creían. Los discípulos que caminaron junto al Señor, que vieron los milagros, que vieron cómo resucitó a Lázaro, que vieron cómo resucitó a la hija de Jairo y que dijo, derriben este templo en 3 días, yo lo voy a volver a reconstruir. Se refería a él. Y les dijo, como la señal de Jonás les voy a dar. 3 días en el vientre del pez. Así el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches. Pero luego va a resucitar. Y ellos no le creyeron. Pero salieron corriendo Pedro con Juan. Salieron corriendo. Uno llegó primero, miró y no entendía nada. El otro llegó y entró. Y vio allí todos los lienzos que se colocaban y acomodadito, el que va sobre la cabeza envuelto acomodadito ahí en la cabecera y los lienzos, pero el Señor Jesús no estaba. Claro, Él no estaba allí. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Yo la vi, yo entré en ese lugar. La tumba está vacía. Y les he contado muchas veces que hay un letrero que dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. Y eso lo leen todos los que llegan a ese lugar. Aleluya. En el camino a Emaús, 2 discípulos iban conversando de Jerusalén a Emaús. Iban hablando de lo que había acontecido y el Señor se les arrimó. Y ellos tenían, dice que un velo en sus ojos, no podían identificar, no se dieron cuenta que era el Señor. Y comenzó a hablar con ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué hablan, muchachos? Y ellos, pero ¿cómo? Sos el único que no se enteró de que... y le cuentan lo que había sucedido con Jesús. Y entonces Él empieza a hablarles de los profetas, de Moisés, de cómo hablaban de Él y todo. Y ellos lo escuchaban atentamente. ¿Cómo que ustedes no entendieron esto? Y medio como que los retó. Pero ellos no sabían que era Jesús. Cuando llegaron al lugar,
Jesús hizo como que se iba, como que seguía caminando. Él dijo, no, no, quédate con nosotros, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y entonces entraron al lugar, el Señor se quedó como para cenar, partir el pan y de pronto después el Señor desapareció. Wow. Y ellos se dieron cuenta. ¿Cómo? Claro, pero ¿qué había sucedido? Ellos dieron testimonio. No ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba. Así como están ardiendo muchos corazones escuchando este mensaje, esta palabra del Señor en esta hora. No ardían nuestros corazones, dijeron ellos cuando Él hablaba. Y luego el Señor también sale de allí y se aparece a sus discípulos. ¿Y cómo se aparece? Estaban encerrados, ellos tenían miedo, pero el Señor entró sin abrir la puerta. Su cuerpo glorificado le permite al Señor entrar sin necesidad. Las paredes no lo pueden parar, la tumba no lo pudo parar, la muerte no lo pudo parar, nada lo puede parar al Señor, aleluya. Y Él entró a ese lugar y se presentó delante de ellos. ¡Ah! ¡Qué susto! Jesús le dice, miren mis manos, miren mis pies. ¿Qué le mostraba al Señor? Las cicatrices, las marcas de los clavos, en sus manos, en sus pies. Miren mi costado, dijo el Señor, y les mostró la marca de la lanza del soldado romano cuando él ya estaba muerto, pero tenían que comprobarlo porque no podía quedar nadie allí por la fiesta. Entonces salió sangre y salió agua de aquel costado y quedó su cicatriz allí. ¿Sabes una cosa? Su cuerpo está glorificado. Su rostro debe ser, cuando Juan lo vio cayó por tierra. Debe ser una preciosura. Pero su cuerpo sigue llevando las marcas por sus huellas, por aquella lanza, por aquellos clavos, por aquella corona de espina. Su cuerpo, él les mostró, miren aquí, mi costado, soy yo. Nadie más lleva esas marcas, nadie más. Y Él lleva y llevará esas marcas que son el precio de nuestra salvación. Pero faltaba alguien allí. Uno de los discípulos llamado Tomás no estaba. Y cuando llegó le contaron, Jesús estuvo con nosotros. ¿Y sabes qué? Nos mostró las marcas. Era Él. Resucitó Tomás. Y él dijo, si yo no meto mi mano, siempre hay de esos, ¿no? Si yo no meto mis manos, si yo no toco la marca en sus manos de los clavos y meto mi mano en su costado, yo no puedo creer que era Él. Ok, pasaron unos días, Jesús aparece nuevamente allí en aquel lugar, sin necesidad de abrir puertas. Él aparece allí en medio de ellos y estaba Tomás. Y entonces Jesús le dice, porque Jesús sabía ya lo que Tomás había dicho. Le dice, Tomás, mira, mete tu mano aquí en mi costado. Mira, mis marcas. Mete tu mano ahí, toca la marca de los clavos que están en mis manos. Mete tu mano ahí en el costado. Y entonces Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Y cae por tierra, adorando al Señor. Y Jesús le dice, Tomás, porque viste, creíste, más bienaventurados los que van a creer sin necesidad de ver con sus ojos naturales. Yo soy bienaventurado. ¿Cuántos bienaventurados hay? Aleluya. Somos bienaventurados, creemos, aleluya. Gloria a Dios. Pero allí no termina, ¿quiere más? Todos ellos estaban testificando de la resurrección de Cristo. Los discípulos estaban pescando, volvían de la pesca. Y en la playa de pronto hay un hombre. Hay un hombre ahí en la playa que hizo fuego con leña, preparó un fuego allí
Y entonces les pega el grito, ¿no? Y les invita a un desayuno. Pero ¿y los pescados? Tuvimos toda la noche pescando, le dice. No sabían que era el Señor. Entonces el Señor le dice, echen la red a un costado. Y ellos hicieron caso. Y pescaron una cantidad impresionante. Porque obedecieron a la palabra que el Señor les decía. Pero cuando esto sucede, entonces creo que fue Juan, si no me equivoco, le dice a Pedro, es el Señor, es el Maestro. Y entonces Pedro dice que se puso su ropa, porque como pescador se habría sacado la ropa para meterse en el agua, para mojarse, ¿no es cierto? Estaría su cuerpo, la parte superior del cuerpo, no tendría ropa. Se puso el agua y saltó al agua antes que ellos. Estaban como a 100 metros. Ellos vinieron navegando todavía, pero él saltó y corrió para estar con el Señor. Y el Señor les preparó el desayuno. Pero eso no termina allí. Durante 40 días el Señor estuvo mostrándose y el apóstol Pablo dice, lo hemos leído recién, ¿no es cierto?, que después de aparecérsele a los 12, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Querían testigos? ¿Y qué más? Dice, la mayoría de los cuales vive todavía. Y esto Pablo lo escribió como 25 años después. Y todavía había testigos visuales que habían visto al Cristo resucitado. Y sus hijos también, dice, y los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos le contaban a su familia, le contaban a sus hijos. Y había cantidad, cientos de personas que sabían que Cristo resucitó. Eran testigos visuales de la resurrección del Señor Jesucristo. Y luego Jesús asciende al cielo. Estaban allí en el monte y Jesús asciende y es cubierto por una nube. Y se aparecen allí dos hombres vestidos de blanco, dice. Eran ángeles que les dicen, ¿por qué miran para arriba? El mismo que ustedes están viendo, vieron subir, Él va a bajar, Él va a volver un día, Él va a volver nuevamente, Él va a volver. Cristo vuelve, Él siempre cumplió, Dios siempre ha cumplido, Él cumple y cumplirá con su palabra. Él cumplió su promesa allí en la caída del hombre, que iba a venir alguien que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, a Satanás. Pasaron cientos de años, pero el Señor cumplió con su promesa y envió a su Hijo para que le pise la cabeza al enemigo y nos haga libres de la esclavitud del pecado. Jesús prometió un redentor. Alábele, sí, glorifica al Señor. Dios prometió un redentor, el redentor vino. Y Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y Él dijo que iba a volver, y yo sé que Él va a volver. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Está siguiendo a este Cristo precioso? ¿Lo está siguiendo? ¿Lo está siguiendo de verdad? ¿O hay algo que te impide muchas veces seguirlo? ¿Te das cuenta de lo que hablábamos hace instantes, no? No voy a la iglesia porque llueve. No voy a la iglesia porque hace mucho sol, mucho calor. No voy a la iglesia porque hace frío. Mira tú. Lo que Jesús padeció por nosotros, lo teníamos que padecer nosotros, pero Él lo padeció. Entonces, ¿cómo puede ser que esas cosas impidan muchas veces que nos congreguemos, que alabemos al Señor, que prediquemos su palabra, que demos testimonio? Si verdaderamente has tenido un encuentro con Cristo, no puede pararte una lluvia, no puede pararte el frío, no puede pararte el calor, no puede pararte nada. Si verdaderamente
has conocido a este Cristo glorioso, redentor, que vive por siempre y que habita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Pero si no has tenido un encuentro personal con Él, si solamente conoces a un Cristo histórico, a un Cristo de los relatos, sí, lo has leído en la Biblia muchas veces, sí, lo creo que pasó, pero no tuviste la experiencia personal de tener un encuentro con Jesucristo. El único que puede perdonar pecados es el Señor, nadie más. El único que puede limpiarnos y librarnos de la esclavitud del pecado es el Señor, nadie más. Y el que hace milagros y maravillas es el Señor. El que restaura vidas, el que restaura matrimonios, restaura familias, restaura relaciones interpersonales de padres con hijos, es el Señor. Él hace la obra. ¿Y sabes por qué? Porque Él vive. Porque Él vive. Porque Él vive. Él vive. En Jerusalén ya no hay más templo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nosotros pasamos a ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Incline su rostro allí donde usted está. Cierre sus ojos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la obra gloriosa de Cristo Jesús. Tú puedes decir hoy que Él es tu Salvador porque le reconociste, porque crees que Él murió por ti, porque crees que Él resucitó por ti, porque crees que Él vive eternamente, porque crees que Él va a volver a buscar a su iglesia. ¿Puedes decirlo verdaderamente? No fingido, no para que te escuche el pastor o el que está sentado al lado tuyo. No, el Señor está mirando nuestros corazones. En estos días, mucha gente religiosa recuerda la historia. Algunos hasta lloran porque, claro, se conmueven, sí, hay sentimientos. Pero luego cuando pasa este día, vuelven a una vida totalmente apartada y alejada de Dios. No han tenido un encuentro, no han conocido al Cristo vivo, al Cristo que ha resucitado una vez y por siempre. No lo han conocido. Y si esa es tu condición, lo que tienes que hacer hoy es venir al Señor y decirle: Señor, ahora entiendo todo lo que hiciste por mí. Ahora entiendo que diste tu vida para que yo sea libre y para que pueda tener vida eterna a través de tu resurrección. Hiciste la obra completa. Ahora entiendo, ahora creo, puedo entender que tú resucitaste, aleluya, que estás sentado a la diestra del Padre y que prometiste volver y vas a volver a buscar a tu iglesia, y yo quiero irme contigo. Y te pido que me perdones, Señor. Allí en el lugar en que te encuentras, puedes arreglar tus cuentas con Dios. Pero la única manera que hay es a través de Jesucristo. Porque el único que dio su vida por nosotros, por mí y por ti, es Jesucristo. Ningún otro te podrá salvar. El único camino que te lleva al Padre y a disfrutar de una vida eterna que ya comienza en el momento en que somos limpios de nuestros pecados por la obra de Cristo Jesús, por la sangre preciosa de Jesús, el único que puede hacerlo es Jesucristo. Él es el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre si no es por mí. No hay religión que te pueda llevar a Dios. No hay filosofía que te pueda llevar a Dios. No hay muchos caminos, como dicen, para llegar a Dios. No, eso es una mentira. Jesús dijo: yo soy el camino y nadie verá al Padre si no es por mí. No te dejes engañar por las cosas que ofrece el mundo. Las tumbas de aquellos maestros que enseñaron distintas doctrinas en la historia de la humanidad, allí están las tumbas. Y dentro de esas tumbas los restos de esos maestros y de esos enseñadores. Pero la tumba de Jesucristo está vacía, porque Él vive y Él vive por siempre. Vamos a estar de pie, iglesia, aquí. Si hay alguien, siga orando la iglesia. Si hay alguien
que quiere entregarle su corazón a Jesús reconociéndolo como su Salvador, este es el momento en que puedes hacerlo. Dile: Señor, te reconozco como Salvador, eres el único. Te pido perdón por mis pecados, que me limpies y que me ayudes a seguirte fielmente hasta el último día de mi vida aquí en la tierra para pasar a la eternidad contigo. Díselo allí donde estás. Si viviste hasta aquí una vida de religiosidad solamente porque creías, sí, porque la historia, porque bueno, sí, Dios es bueno, pero tu vida está vacía porque no se la rendiste al Señor que lo hizo todo, puedes rendir tu corazón a Jesús ahora. Si un día estabas firme en el camino del Señor, pero hoy estás tambaleando, estás flojo, puedes reconciliarte con Él y pedirle perdón. Todavía hay tiempo. Mientras estemos en esta tierra hay tiempo, pero después ya no va a haber más tiempo. Dios nos da la oportunidad mientras estamos aquí. Reconcíliate con Dios a través de Jesucristo. Aleluya. Él no está aquí, Él ha resucitado. Aleluya. Y Él vive por siempre. Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo que hoy nos ha dado de poder celebrar una vez más, Señor, tu resurrección. Lo hacemos cada día, Señor, porque tú has resucitado una vez y por siempre. Gracias por esta hermosa reunión que nos concediste hoy. Gracias por este tiempo precioso, Señor. Gracias por los que han podido congregarse. Te ruego por aquellos que no lo hicieron, Señor, que esta palabra pueda llegar a sus vidas también y haga lo que solo tú puedes hacer a través de ella. Liberación, salvación, redención, Señor. Vida eterna a través de tu palabra obrando en los corazones. Señor, tú conoces cada vida de los que han escuchado este mensaje y tú estás viendo también cada corazón y sabes de los corazones sinceros, Señor, a los cuales tú les hablaste a través de tu Espíritu Santo y necesitan que tú los ayudes. Perdona a aquellos, Señor, que te están pidiendo perdón. Restaura aquellos corazones, Señor, que estaban débiles y que se sentían sin fuerzas. Pero ahora a través de esta palabra, Señor, tú ministras a sus vidas. Que muchos, Señor, puedan conocerte y esta palabra llegue a los lugares más distantes, Dios mío, donde nosotros no podemos llegar, pero tú puedes hacer llegar este mensaje de salvación, de redención, de vida eterna, Dios mío. Y bendice a tu iglesia, Señor, y que en verdad proclamemos la victoria que tú nos diste en la cruz y en la resurrección. Padre, pedimos que tú nos ayudes y que tú nos guardes y que podamos ser fieles hijos tuyos, Señor, siguiéndote, sirviéndote y compartiendo también esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús te cambia la vida cuando menos lo imaginas. Trae luz a tus heridas, Él restaura tus días. Jesús te cambia la vida, nueva fuerza, nueva salida. Abre hoy tu corazón y recibe su amor. Hasta aquí, la palabra de Dios, en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.